Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de criollistas convencidos, una red social que ha venido realizando diferentes charlas especializadas sobre el tema de los bovinos criollos. Hoy iniciamos nuestro tercer ciclo, que va a constar de 12 conferencias, que serían las últimas que vamos a realizar este año. Y abrimos este ciclo con la conferencia Evaluación Genética y Evaluación Genómica en Bovinos Criollos, retos, oportunidades, alegrías y algunas penas, que nos la brindará el doctor William Orlando Burgos Paz, quien es investigador de AgroSavia, que es la Corporación de Investigación Agropecuaria de Colombia, alrededor de unos 8 específico de razas criollas, una persona que le ha aportado mucho a la ganadería colombiana, entonces también es un reconocimiento al trabajo que ha realizado William como investigador. Importante para Colombia tener investigadores del tipo de trabajo que maneja William, porque nos da un estatus internacional, estar en la vanguardia de los temas modernos. Estamos en modalidad Zoom en esta ocasión. Vamos a seguir mejorando nuestras transmisiones. Una vez finalizada la conferencia va a estar a disposición en Facebook. También un agradecimiento a la ganadería en Roldanillo Valle, que es este ciclo de la organización con el acceso a la plataforma. Ahora, pues, muchas gracias por día a día pues hacen que estas oportunidades de compartir información crezcan, se dinamicen, y ver los beneficios del manejo y el uso de las razas criollas en nuestros países. En esta charla y en algunos casos también que son fáciles, difíciles de sobrepasar y llevar, pero creo que lo que quiero destacar más es que realizar estos ejercicios no debería ser muchas penas. Entonces vamos a tocar un poco este tema, vamos a ver dónde flaqueamos o dónde estamos perdiendo poder en algunas ocasiones como productores de criollos y busquemos la manera de sobrellevar esta situación. Voy a apagar un momento el video para tal vez mantener de la mejor manera la señal de internet, ¿no? Ya estoy compartiendo pantalla, espero me puedan confirmar si se ve bien. Sí, perfecto. Ok, bueno, empezamos entonces. Por enseñar algo, en Colombia, Colombia es considerado uno de los países con mayor diversidad, o de los países que tienen mayor diversidad en cuanto a poblaciones bovinas definidas o que podemos denominar como criollas. Directamente la corporación a la que yo trabajo, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, pues somos responsables del cuidado de algunas de estas, o de la mayoría de estas poblaciones bovinas bajo decreto del Ministerio de Agricultura. Y nuestra labor no solamente es la protección y conservación de este material genético de gran valor, sino que a través de diferentes esfuerzos de investigación hemos desarrollado programas de mejoramiento genético.
En la actualidad estamos trabajando entonces en la costa norte de Colombia, en el Centro de Investigación Turipaná con romo sinuano, costeño con cuernos. En el Centro de Investigación El NUS tenemos el blanco orejinegro y los individuos chinos santandereano. En el Centro de Investigación La Libertad contamos con la raza San Martinero y en el Centro de Investigación Palmira tenemos la población de Artón del Valle. Entonces, unas razas que tienen una gran aptitud, algunas de ellas más asociadas a carne, como romo sinuano o San Martinero, algunas muy asociadas también a la capacidad de producción de leche, como puede ser el Artón del Valle. Entonces tenemos una diversidad bastante importante en esas poblaciones criollas. Pero en todo caso, nuestro objetivo es la búsqueda de la mayor productividad de los animales. Y para eso, pues la implementación no solamente del seguimiento genético, sino también esquemas de nutrición, un manejo sanitario, un seguimiento constante de la reproducción, bienestar animal, elementos de gestión de las empresas, de los hatos. Entonces, todos estos confluyen para que de verdad la ganadería, los sistemas de producción vayan creciendo día a día. Desde el punto de vista de la genética, pues aquí vamos a empezar con algo que sean, digámoslo por así decirlo, retos o oportunidades. En cuanto a la ganadería, miren que lo importante o el manejo que requieren estas poblaciones no debe ser tan diferenciado de un sistema comercial. Pero lo que sí nos puede destacar es que debemos tener un control de los datos productivos y genealógicos de la población. Nosotros en las poblaciones que llevamos, pues, tenemos un gran o un amplio control del pedigrí y del seguimiento productivo medido en características de crecimiento y reproducción, con datos de hasta 1936. Por ejemplo, este es un resumen del pedigrí que tenemos para el ganado romo sinuano. Entonces, cuando un sistema o un programa de mejoramiento está basado en una información con individuos que tienen muchos hijos, que tienen una larga trayectoria histórica y que nos permiten llegar a alcanzar niveles robustos de información, pues genera que estos datos sean confiables. Y es que el primer punto o el primer reto que hay que destacar en las valoraciones genéticas asociadas a criollos es que todavía tenemos limitación en los datos. A nivel internacional he escuchado algunas limitaciones con respecto a esa información, pero es importante entonces que día a día, como productores, como investigadores, motivemos la recolección de la información. Esta es vital para hacer un seguimiento adecuado, productivo y tener la mayor confiabilidad de las estimaciones que haremos para la selección de los individuos. Y claro, pues cuando tenemos toda esta información, como por ejemplo lo que les cuento, el desarrollo histórico de la población, pues rápidamente evidenciamos todos aquellos problemas que se puedan dar por ese bajo tamaño efectivo de la población que en muchas ocasiones causa daños a las razas criollas. Tenemos que ser muy conscientes de que la información de pedigrí nos ayuda a controlar esa consanguinidad, a identificar digamos, un adecuado uso de los reproductores y de hecho nos ayuda a que los no van a contribuir a la genética que ya tenemos en nuestros predios. Una cosa sencilla que se puede dar es el del individuo, el cambio de identificación de un individuo de un sitio a otro y altera el seguimiento productivo. Entonces, por eso es clave tener muy específico el control de las poblaciones. Y entonces, así, de la misma forma como hemos trabajado en romo sinuano, o se ha trabajado en romo sinuano, tenemos información histórica, productiva, reproductiva y genealógica de al menos de 4 razas que tienen un seguimiento muy fuerte, que son el romo sinuano, CCC, que es el costeño con cuernos,
combinada esa información fenotípica, viene la primera pena. Hacemos una ampliación de la capacidad de esa predicción. Vemos que en muchos predios nos hacen falta los registros productivos y genealógicos. Ese seguimiento debe ser fundamental. Entonces, cuando tratamos de trabajar con otros productores, nuestro punto de enlace es la genealogía. Y, como les decía hace un momento, perdemos el control genealógico de algunos individuos y después terminamos determinando animales que sí eran hijos de un X toro famoso o un animal que sí tiene buenas características, o pues en los casos más, digamos que son más difíciles, pues es que alcanzamos a determinar animales que están generando crías o una segregación que no es favorable dentro de la población. Entonces, aquí es la primera pena que nos hemos tenido que enfrentar, y es, hay que motivarnos a recolectar la información, generar el dato, tener claro el control y buscar la manera de asociarnos para obtener bases de datos más confiables, más robustas en la valoración. Desde luego vienen las alegrías, y una de ellas es, por ejemplo, cómo la participación de los productores a través de algo que nosotros desempeñamos rutinariamente en Colombia, que es la prueba de desempeño, pues ha permitido poco a poco presentar reproductores de gran capacidad genética que se articulan a las bases de datos y que forman parte de las evaluaciones genéticas. Entonces, así, en la actualidad, llevamos incluso hasta 13 pruebas de comportamiento en algunas razas, 5 llevamos en San Martinero, ya llevamos 13 en la raza blanco orejinegro, y empezamos una nueva prueba de desempeño para la raza costeño con cuernos, y hemos identificado aproximadamente 96 reproductores, del cual tenemos material genético y pues que nos permite llevar esa calidad genética a los productores. Entonces, esa prueba de desempeño son vitales para poder construir bases de datos, son vitales para entender el desempeño productivo de los animales bajo una condición particular, diferente a la de su origen, pero genera canales de comunicación bastante importantes que pueden potenciar las diferentes razas criollas que tenemos en América. Entonces, esas pruebas de desempeño, las pruebas de comportamiento son muy importantes en esta labor. Otra pena. La correcta gestión, además de la correcta gestión, pues necesitamos ir más lejos con las herramientas actuales. Y creo o considero que en criollos esa ventaja todavía es un poco limitada, porque necesitamos las bases de datos que nos confirmen todas aquellas observaciones que estamos viendo. No obstante, la información genética y genómica ha cobrado mucho interés, nos ayuda a definir cómo están nuestros individuos, qué están segregando genéticamente, y nos dan, además del fenotipo, pues una información que pueda ser muy importante pensando en unas características como la calidad de la carne o la calidad de la leche. Entonces, penas, pues todavía es limitado, pues hay que buscar las maneras de hacerlo. Alegrías es que con los animales que tenemos hemos encontrado cosas o sorpresas muy favorables. Entonces, eso es una ventaja. Entonces, la valoración fenotípica, clave, fundamental, muy útil, nos sirve para muchos aspectos dentro de la población, incluso la definición de los objetivos de selección. Pero, afortunadamente, tenemos también herramientas que van más allá de los datos. Porque es que cuando nosotros tenemos unos dos fenotipos con unas características muy particulares, esperaríamos en ocasiones términos medios, podríamos esperar en ocasiones combinaciones de esos fenotipos, o lo que podemos ver muchas veces es que los resultados se alejan notablemente de lo que esperamos en los sistemas de producción. Y todo eso es gracias a la variabilidad genética que puedan tener nuestros individuos. Entonces, pues,
qué bueno que es conocer fenotípicamente cómo es mi animal y además poder conocer genómicamente o a nivel molecular qué información tiene. Entonces, como nos ha pasado muchas veces y como les voy a explicar aquí a continuación, día a día la evaluación genómica nos permite descubrir nuevas historias. Así creo que lo he denominado porque es que ingresar un animal a la evaluación genómica nos ha alterado en algunos casos la historia que pensábamos de nuestras poblaciones, pero siempre nos ha llevado a enriquecer muchísimo la información para hacer inferencia sobre el estado actual de nuestros individuos. Entonces, vamos a ver un poco cómo funciona eso. ¿Por qué analizar el genoma de un animal? Como les decía, las razas criollas tienen una gran variabilidad, tienen una información mediada por la selección, por la adaptación, que es muy importante. Y pues si existe una herramienta molecular que me va a ayudar a aumentar la confiabilidad, bueno, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ya se ha visto en poblaciones como Holstein, como Angus, también, por ejemplo, como lo hemos visto nosotros en la raza Brahman, en Cebu Brahman, la información genómica nos aporta unas ventajas gigantes. Una sencilla, reducir el intervalo generacional, con lo cual va a afectar positiva y directamente el progreso genético. Entonces, aunque pueda parecer inicialmente la evaluación genómica una moda, porque a veces no todos tenemos el acceso a esa información o a los medios para realizar esa valoración, pues la verdad es que brinda todas las oportunidades que existen para mejorar nuestros sistemas de producción. Y es que estamos descifrando la maquinita que es ese individuo que produce en unas ciertas condiciones. Entonces, toda esa interacción genotipo-ambiente, la composición genética, la segregación que se da, entonces ayuda a que las decisiones que se puedan tomar sean mucho más confiables. ¿Qué nos respalda, por ejemplo, a nosotros? Que tener una información genómica de animales criollos es difícil, cara, pero pues que poco a poco hay que irla construyendo, hay que irla generando y de esa forma pues terminas teniendo un panorama muy claro sobre la composición racial, sobre la distribución geográfica y demográfica de las poblaciones, terminas identificando fallas en la definición de una población, incluso terminas corrigiendo el pedigrí, que puede ser clave, cuyos errores pueden ser claves en la estimación de los parámetros genéticos. Entonces, tiene muchas labores que hacer. Aquí les voy a enseñar unas pocas. Y es que ya definimos, por ejemplo, este es un esquema, un panorama muy simple de las relaciones genéticas de nuestras poblaciones. Y básicamente nos han permitido esos marcadores, como se ve en la gráfica de abajo, identificar individuos que de pronto han sido mal codificados, individuos que pareciera que han sido introgresados con algunos alelos o con alguna información de otra raza que no es de interés. Y pues bueno, eso nos lleva a dar una depuración de la base de datos para las evaluaciones genéticas. Casos muy bonitos, por ejemplo, el que tenemos nosotros en la raza Artón del Valle, la cual es una raza de gran interés por su habilidad lechera, por su capacidad de producir, pero que no ha tenido un seguimiento constante. Entonces, desde el 2018 nos dimos a la tarea de empezar a indagar en la raza y arrancamos con una pequeña análisis de estructura poblacional que fue de un gran esfuerzo de los productores que se pusieron la camiseta, decidieron unirse. Hicimos un trabajo que fue arduo de 2 días, de casi una semana intensa de colecta de muestras, de visitas a datos, pero que nos da una respuesta bonita y cuando determinamos esa evaluación con los marcadores, pues bueno, teníamos un primer panorama de todas las fincas de la relación genética. Entonces, este primer estudio abrió una puerta a un convenio con una solicitud de recursos y pues se amplió el tamaño de muestra, como lo pueden ver ahora. Arrancamos con 96 individuos, ahora tenemos
270 y con los trabajos que hemos hecho vamos en aproximadamente 350 individuos. Ya conocemos muchísimo mejor las relaciones entre las fincas, entre los productores, entre la historia de esos orígenes de las fincas. Entendemos quiénes son, como por así decirlo, las fincas más viejas, las fincas que se han conservado mucho más la raza, aquellas que han sufrido eventos de introgresión. Los identificamos, pues sí. Entonces podemos dar una referencia sobre dónde están los reproductores que puedan ser clave para ser usados en programas de conservación o de mejoramiento. Entonces, esa información genómica aquí es clave. O sea, esta fue una excelente oportunidad, un reto gigante y una gran alegría para todos. Claro, pero viene algo que podría ser una pena o un reto. Y es que, aunque determinamos grupos genéticos, relaciones favorables, relaciones desfavorables entre individuos, pues vuelve y sale el problema de la información fenotípica. Entonces, aquí, qué vital sería que, siendo una de las razas con mayor impulso en leche, en producción de leche, raza criolla con gran producción de leche en el país, no podamos tener un amplio muestreo de esa capacidad productiva medida en litros o en calidad. Es muy difícil encontrar esa información. Entonces, desde la corporación, como trabajamos con un grupo, un lote de estos animales, pues le hemos hecho el seguimiento productivo y vamos a hacer la primera evaluación con información genómica para determinar algunos genes de interés, pero más que todo, tratar de establecer reproductores élite, aunque sea con esta primera información. O sea, tratar de tener la mayor precisión posible. Es claro, señores, compañeros, criollistas, todos, es claro que la literatura nos dice que una evaluación genética requiere mucha información. Lo malo es que en este caso no existe y con lo que tenemos que empezar a construir. Entonces, entre más información tengamos de diferentes fuentes, fenotípica, genealógica, molecular, pues ya vamos enriqueciendo la base y eso nos va a permitir llegar un poco más en la identificación de reproductores. Ojalá que en breve o en unos pocos años todos los productores pudieran estar generando información, una plataforma de evaluación genómica general de la raza, con cerca de 2,000 animales que tiene la raza en el país, y eso nos permitiría hacer una evaluación concisa, muy acertada, y la identificación de los mejores reproductores. Entonces, viene un trabajo muy fuerte. Eso es un reto gigante el que hay. Otro caso también muy importante que tuvimos fue el de la raza chino santandereano. Lastimosamente, la raza chino santandereano es una de las razas digamos, creo yo, con el menor censo en el país, pero con ellos, con los integrantes de la mesa técnica, con un grupo de productores, pues también hicimos un trabajo de identificar cómo está la actual variabilidad del genética de la raza, y nos encontramos con que está aquí este gráfico, pues es una representación de componentes principales a partir de la información genómica. Pues sí tiene, lo curioso aquí es que, si pueden ver, tiene una forma como herradura. Esa relación o cómo se distribuyen esos puntos así, en este tipo de análisis, pues puede tener una relación con un tipo o un modelo genético específico. Por ejemplo, un tipo de modelo Stepping Stone, donde algunos individuos originales fueron dando origen a otras poblaciones, y esas poblaciones, y esas fincas o poblaciones a otras, y así fue pasando la información. Puede ser esa conclusión. O podemos tener grupos poblacionales que son más recientes contra grupos poblacionales bastante más, o digamos, más tradicionales, construidos hace algunos años, y que entonces se están conformando nuevos grupos de individuos. Entonces,
Aquí ya arrancamos a identificar una estructura genética, entendemos ahora cómo es la diferenciación de la población chino, entendemos que hay unas características ambientales que de pronto han incidido en su distribución, y de igual manera, pues ya conociendo eso, entonces tenemos identificados algunos reproductores que podrían ser de interés para el manejo y la conservación de la raza. Entonces, aquí viene, después de hacer este estudio, aquí salió un tema bastante atractivo, y es que nos dimos cuenta que la información genómica disponible en chino santandereano todavía requiere de otras informaciones, en el sentido de que todavía no logramos discriminar completamente la población chino santandereano de otras poblaciones, y que entonces hay individuos que podrían no mostrar que no son chinos molecularmente, pero fenotípicamente lo son. Entonces, hay todavía interrogantes genéticos que se tienen que evaluar o que se tienen que descubrir, y eso es muy normal dentro de la dinámica de la población, dentro de la dinámica de la raza. Entonces, nos brindan oportunidades para seguir trabajando en la valoración genética de los individuos. O sea, dos ejemplos de cómo esa genómica nos ha ayudado en un aspecto muy importante, que es definir las razas. Pero viene ahora sí el fuerte de esta presentación, y es que, ¿de qué nos ha servido la información genómica dentro de la evaluación genética de los individuos? Es decir, ¿es útil o no la información genómica en razas criollas? Y la respuesta es un rotundo sí. En la actualidad tenemos genotipados aproximadamente 700 individuos de cada una de las razas, ¿sí? De esos individuos, todos han sido genotipados pensando en la formación de una población de referencia, porque lo que ocurre frecuentemente es que nos encontramos con análisis de nuestras razas criollas que pueden decirnos razas no definidas, valores genéticos que no coinciden con los esperados en algunas bases de datos, y eso es muy normal cuando evaluamos nuestros individuos contra bases de datos no criollas, por así decirlo. Entonces, para darles un ejemplo, conozco de casos donde se han enviado muestras a otros países de continente americano, como Estados Unidos o incluso Europa, donde evaluamos, por ejemplo, un individuo podría ser un romosinoano o podría ser un blanco orejinegro de nuestras razas criollas. Y me atrevería a pensar que ocurre lo mismo en otras razas a nivel de Sudamérica. Y es que, claro, por ejemplo, el Artón del Valle es un individuo hacia el rojo, mientras que el blanco orejinegro, como su nombre lo dice, es blanco. Entonces, pues, o sea, ahí hay detalles que son inherentes a la capacidad productiva, a la adaptación, que están allí en esa genómica, que están allí en esos genes, y que a veces no necesitamos buscarlos porque ya los tenemos. Entonces, frecuencia de genes de importancia económica en razas criollas. En varios escenarios les he dicho o uso mucho esta frase: fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Y es que no todo lo que veamos en respuesta productiva se lo podemos atribuir a un gen. Claro que existen algunos, ¿sí?, que tienen relación, que se han demostrado, son útiles en la selección, en aquella selección asistida por marcadores. Hay marcadores con gran importancia en la variación de un fenotipo. Hablamos, por ejemplo, del DGAT1, que con una gran relevancia sobre la capacidad productiva lechera de los individuos en calidad de leche, o aquellos alelos que se han estimado en el GenBola, pues todo lo del tema sanitario, bueno, etcétera. Pero no nos dejemos siempre llevar por eso, y consideremos que el fenotipo o la expresión de un fenotipo es la combinación de toda esa carga genética del individuo más todo ese ambiente.
para nosotros hacemos el seguimiento a cada raza. Desde luego, logramos obtener la información de diferentes genes, vemos cómo están las frecuencias y vemos que en algunos de ellos pues es muy favorable, hay otros que ya no los vemos, vemos que algunos genes de problemas genéticos, malformaciones, etcétera, son muy, muy bajos o casi inexistentes en nuestras poblaciones, eso es bueno. Y entonces pues podemos decir que también tenemos una gran variabilidad y que a diferencia de muchos de los genotipados comerciales que existen en la actualidad, pues como no se ha incluido la información de animales criollos, todavía tenemos información genética o podemos tener algunas regiones del genoma de nuestros individuos criollos que no han sido exploradas con mucha eficiencia. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros estamos trabajando durante este año es mucho con la frecuencia del gen SLINK, con las características de termorregulación, y nosotros tenemos en parte claro que aunque vemos que en romosinoano, así como en limonero o cenepol, la frecuencia de estos genes es alta, los procesos adaptativos que tuvieron los individuos criollos no solamente se deben a este gen. Hemos visto cerca de 20 regiones más del genoma que están actuando sobre la adaptación de los individuos. Entonces, este puede ser un buen indicador de adaptación, pero no es el único en nuestros criollos. Entonces, aquí lo vemos, tenemos que verlo muy bien, tenemos que considerar cuál es nuestro origen, el origen de nuestras poblaciones, pues y entender que la adaptación no ha sido un proceso de un solo gen, sino que puede ser un proceso de adaptación de muchos genes. Desde luego, tener información de un gen podría orientarnos cuando estoy usando razas que no están adaptadas. Entonces, esas situaciones hay que manejarlas con mucha precaución. Entonces, ya como para ir cerrando, el seguimiento productivo nos permite maximizar la ganancia genética y minimizar la consanguinidad. Entonces, creo que un primer punto claro de todo esto es que en nuestras poblaciones necesitamos datos y no solamente los datos de los centros de investigación y no que solo los datos de los centros de investigación sean el soporte de la selección. Los datos que cada uno de ustedes como productores genera día a día pueden ser empleados para hacer esas evaluaciones genéticas y definir los reproductores con mayor capacidad en nuestros sistemas de producción. Este es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto, es un trabajo que es extremadamente costoso, pero que es un trabajo que lo hacemos de forma rutinaria día a día. Entonces, cada vez que pesamos unos individuos, porque los vamos a vender, porque vamos a destetar, porque vamos a hacer un tipo de selección, ese dato te sirve. Ese dato ya puede formar parte de una base de datos para la evaluación genética. El identificar muy bien cuál es el padre, quién es la madre, ya es fundamental para una evaluación genética. Y es un dato que se forma o se construye de forma rutinaria en nuestros datos. Entonces, estamos perdiendo información que puede ser muy valiosa en la toma de decisiones de nuestros predios. Podríamos irnos a más variables de interés, muchas más variables fenotípicas. Por ejemplo, este es un pequeño análisis jerárquico de variables de clasificación lineal que utilizamos en nuestras razas criollas. Entonces, donde ya vemos, donde podemos ver las relaciones entre estas y ahorita estamos recurriendo incluso a modelos con ecuaciones estructurales o estamos incursionando en temas de machine learning e inteligencia artificial para poder establecer relaciones mucho más profundas entre las características fenotípicas y que los simples análisis de regresión no nos permiten ver. Entonces, este es un trabajo constante de actualizar información y de aplicar las herramientas nuevas o más recientes para la valoración de los individuos. Entonces, miren que pasamos de una evaluación genética
a colocar la información molecular y pasar a valoración genómica. Y ahora estamos vinculando información fenotípica y genómica, pasando de modelos como el BLUP, que pues son la base de la evaluación genética, a descifrar nuevas interacciones de los datos con modelos de inteligencia artificial. Entonces, pues, todos estos cambios requieren información, requieren ajustarse a nuevas actitudes y pues la búsqueda siempre, con el fin siempre de buscar nuevos aportes a la selección de los individuos. Clave, la información del parentesco genómico ha sido muy importante para la definición de las familias en las poblaciones genéticas y para encontrar esos pequeños errores, como los pueden ver en los cuadros que están remarcados en rojo, de individuos que son parecidos completamente, tienen una muy baja distancia genética, son muy idénticos y entonces pues que podría ser que por azar los estemos utilizando en nuestra población buscando algún tipo de diversidad, pues lo que estamos haciendo es afectar el pedigrí. Y claro, ya para ir cerrando ya ahora sí la presentación, pues el apoyo a toda de todos estos datos, de todo esto que se observa, pues es terminar con la definición de los objetivos de selección. Si yo tengo una raza que puede estar en peligro por su bajo tamaño efectivo, tengo que emplear la información genealógica para determinar el apareamiento que me minimice la consanguinidad. O si tengo una población criolla que también puede tener bajo número de individuos, pero yo sé que puedo tener un potencial genético para crecer en productividad, pues debo buscar el apareamiento óptimo. Entonces, nosotros en la actualidad empleamos toda esta información para simular los apareamientos óptimos, considerando mayor ganancia de peso o mayor crecimiento o mejor reproducción, siempre manteniendo la variabilidad genética de los atos o manteniendo los niveles de consanguinidad tan bajos como sea posible. Optimal Contribution, el algoritmo de Optimal Contribution es muy fácil de emplear y nos puede dar unas herramientas muy adecuadas para la gestión, por ejemplo, de nuestras poblaciones. Y claro, teniendo la información fenotípica, pues como nosotros hemos definido, cada una de nuestras razas tiene unos criterios de ganancia genética, tiene unas perspectivas de desarrollo de los individuos. Así se puede implementar un programa de mejoramiento coordinado con apareamientos óptimos, con información suficiente y con unas confiabilidades bastante buenas. Como en este caso. Aquí quería enseñarles básicamente que cuando yo tengo 3 toros, ¿qué ocurre si los estoy empleando en una vaca? Entonces puede que un toro tenga muy buenos valores para el peso a los 16 meses, pero si yo no tengo ese toro disponible en el hato o ya el semen o el material genético de ese toro ya no está bueno, pues recurro a otro que me brinde una buena opción en cuanto a progreso genético y consanguinidad. Y entonces pues voy determinando qué individuo es el que me puede servir. Entonces, miren que esas informaciones son claves en ese sentido. Y retos que se vienen o que deberían ser objetivo, pienso yo, no solamente para nuestras razas criollas, sino para las que tenemos en Colombia, sino para todos, es que si nos sirve la información genómica, es útil, es vital, es difícil todavía de evaluar, tiene muchos componentes que evaluar, pero como los chips comerciales tienen, digamos, un enfoque de diseño mucho más asociado a razas comerciales, bueno, qué buena sería una opción migrar a una mayor densidad de marcadores, como puede ser el estudio del genoma de nuestros individuos y tal vez explorar que las diferencias a veces no solo son de los alelos presentes, sino pueden ser incluso variaciones de tipo estructural, del número de veces en las que estén esos alelos en el genoma.
Entonces, esas dudas todavía persisten allí. Estudios de expresión son claves, estudios de expresión en piel, asociados, por ejemplo, a la presencia o a la capacidad de resistir las infestaciones de garrapatas, por ejemplo, o a los esquemas o a la adaptación que tienen los individuos. Hay unos trabajos bonitos cuando se revisa este tema de adaptación del pelo y hay trabajos muy bonitos desde el 2003, 2008, donde analizan la piel, la estructura celular de la piel, etcétera. Entonces, miren que todavía hay que ver los mecanismos que pudieran ayudar a determinar esa capacidad de adaptación y resistencia, por ejemplo, a ectoparásitos que tienen nuestros bovinos criollos. Seguir con o orientar mucho los trabajos de emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestros bovinos criollos, nosotros ya tenemos algunos indicadores sobre eficiencia de gases de efecto invernadero y vemos que los criollos contribuyen favorablemente a esta situación, a este problema. Entonces, será clave determinar parámetros genéticos o mediciones sobre estas emisiones, pues, y promover el uso de razas criollas, ya sea, pues, siempre pensando en nuestras razas criollas como un elemento puro, como una raza pura, pero también no hay que desconocer que esa capacidad, esa heterosis que se pueden dar en cruzamientos con cebuinos, pues es favorable. Y hay muchos temas por validar y promocionar, creo yo. Nuestras razas criollas tienen una gran capacidad, una gran ventaja frente a otros individuos de otras razas y todo eso tenemos que destacarlo. Hacer que muchos productores de otras razas entiendan que también los criollos son unas poblaciones que funcionan, que tienen una capacidad productiva adecuada, buena, que en combinación con razas cebuinas se comportan de forma excelente, que tienen ventajas dadas por la adaptación y la selección que han transcurrido su llegada a América. Entonces, pues, esos elementos tenemos que aprovecharlos y promocionarlos. No me queda más que agradecerles a todos por la atención, al espacio que me permite el grupo de criollistas convencidos. Todos estamos convencidos de que las razas criollas son clave para mantener nuestros sistemas de producción ganaderos, pero necesitamos darles otro apoyo, otro soporte, ser conscientes de los datos. Rosita creo que se ha dado cuenta que datos por todos lados no hay, es difícil de encontrarlos, pero ahí tenemos que retirar esa flaqueza, fortalecernos con la información fenotípica y de ahí en adelante todo serán alegrías. Ahí dejo mi información, mi correo electrónico wburgos@agrosavia.co. Formo parte investigador de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria y cuenten con nosotros para todo lo que les podamos colaborar. Muchísimas gracias. Gracias, William, por tu presentación. Te quiero comentar que tenemos bastantes personas en Zoom. Afortunadamente, las personas que se conectaron un poco tarde, no se preocupen que la conferencia está siendo grabada y después la vamos a colocar en Facebook y en YouTube. Ustedes buscan Criollistas Convencidos y ahí van a tener a disposición. En este momento está la conferencia número 23. Entonces, las personas que quizás sea la primera vez que se contacten con nosotros, ahí van a tener a disposición información de diferentes temas referentes a los bovinos criollos. Si alguien está en la sala de Zoom que guste hacerle alguna pregunta al doctor William, pues en este momento pueden activar su micrófono y si gustan la cámara también. Pueden aprovechar este momento para hacerle las preguntas a William. Sí, buenas tardes. Yo, por favor, quisiera hacer una preguntita. ¿Nadie se anima? Sí, buenas tardes. Acá hay algunas preguntas en el chat. Hola. William, acá te pregunta
el Hola. doctor Germán Martínez Correal. Sí, 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 siga, por favor. Sí, digo, prefiero pintarme así algo, pero ya irme ahorita para mí. Había un compañero que quería hacer una pregunta. Está bien que cierren los demás el micrófono. Está como muy seguida la cosa. ¿Cuántos van a ser? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 los citados. ¿7? Alguien tiene el micrófono abierto y Se está me cayó un interrumpiendo la momento comunicación. el internet. Alguien estaba haciendo una pregunta. Oscar. Claudia, sácate eso de la boca. Háganle a jugar ahorita. ¿Me escuchan? Sí se escucha, ¿Me pero confirman si me están escuchando, por favor? sí se te escucha. Sí, señora, escucha. William, ¿me estás escuchando? Sí, sí, estoy escuchando y atento a la pregunta. Si te parece, podemos ir resolviendo las inquietudes del chat mientras se conectan. El doctor Germán Martínez tenía la pregunta de, bueno, hizo el siguiente comentario y la pregunta. De acuerdo que el problema es la carencia de información fenotípica y adicionalmente creo que el tamaño de las poblaciones criollas. ¿Cuál cree que son las estrategias para crecer en ambos, información y tamaño? Muchas gracias, doctor Germán, por la pregunta. Y yo creo que, como lo hemos manifestado, de hecho, recientemente, en una charla hablando de la raza sanmartinero, raza de gran valor para los llanos occidentales colombianos, esa es una encrucijada y es una tarea difícil. En los datos productivos, la verdad, creo yo que hay mucho todavía, digamos, como que no hemos identificado muy bien todavía el potencial de los datos que tenemos. Estamos en una época donde la información tiene un valor gigante, pero ese valor es un valor real cuando lo estamos utilizando en el día a día de nuestra selección. Como les decía hace un momento, Agradecemos las personas que tienen el micrófono activados. Creo que Rosita, tú lo puedes cerrar mientras. Sí, sí, lo que pasa es que quien está de anfitrión es María Andrea, no yo. Ya los estoy Vale. silenciando, no se preocupen, sino que es que ingresan con el micrófono encendido. Sí, correcto. Ahí. Vale. Bueno, entonces esos datos se generan día a día, pero tenemos que buscar la herramienta para que se puedan administrar fácilmente. Yo creo que uno de los problemas para la información, para llevar la información, es que existen todavía mecanismos difíciles para registrar los datos. Todos los software de manejo de información, por ejemplo, son dinámicos, son fáciles de llevar, son atractivos, dan indicadores muy buenos, pero la verdad es que quien toma el dato muchas veces es la persona que está directamente en las labores de campo. Entonces, hay que facilitar ese registro de información por ese lado. Ese es un comentario sobre eso. El segundo sí es la voluntad de que los productores
puedan compartir la información es una tarea muy, muy difícil. Y en nosotros está poderles brindar todas las herramientas o todos los resultados de ese análisis de los datos. Y ahí a veces hemos pecado mucho, porque todavía tenemos algunas restricciones de tiempo, tenemos algunas premuras por alguna priorización de información, entonces pues de pronto se limita a eso, pero creo que en nosotros está cambiar esa actitud, generar mucho más dinamismo en los resultados que se presenten, y yo creo que eso atraerá poco a poco a que los productores también nos ayuden con la información de nuestros predios. Y ya por el tamaño de las poblaciones, ese es un reto. Y ojalá pudiéramos tener una maquinita de copiar nuestros animales, pero copiándolos de forma diversa, ¿no? No hablando en términos de clonación. Necesitamos recurrir a las estrategias biotecnológicas. Qué bueno sería poder emplear aquellos animales ya F1, F2, F3, que tienen una buena capacidad reproductiva para ir utilizando biotecnología y multiplicar nuestros animales, ¿no? Podría ser una opción. La otra, y creo que es clave, es poder utilizar los reproductores con una valoración genética real, muy bien hecha, para que también eso sea, esa construcción de población sea muy, muy confiable. Yo pensaría que por esos lados podríamos incrementar ambos, tanto información como tamaño de las poblaciones. ¿Alguien más en la sala que guste hacer alguna otra pregunta? ¿Algún comentario para el doctor William? Bueno, ¿me estás escuchando bien, William? Rosita, le voy contestando pues no escucho nada. Pues no sé si nadie más ha preguntado. Dice que tienes la conexión de banda muy baja, pero bueno, ¿me estás escuchando bien a mí? Sí, muy bien. Bueno, siempre en las diferentes áreas que tocamos en nuestras conferencias llegamos a dos conclusiones, ¿no? La primera, que los bovinos criollos tienen muchísimas cualidades zootécnicas benéficas para las ganaderías de nuestros países. Y la otra conclusión es que hay que recolectar datos, ¿no? Entonces, el analizar por qué hay tan baja disposición de datos ya se nos vuelve un problema más allá de la ciencia convencional, ¿no? Ya tiene que ver mucho con la gestión del conocimiento, con el nivel educativo, con la parte cultural. Entonces hay un componente social, sociológico, que los investigadores, los productores, los docentes, pues debemos de trabajar por superar ese problema, ¿no? Entonces, felicitarte por apoyar a los productores de criollos, invitarte a que sigas trabajando por las razas criollas. En la sala tienes en este momento personas de Panamá, Guatemala, personas en Ecuador también. Entonces, el impacto de las investigaciones que se hacen en Colombia es un impacto a nivel de la región, también de Bolivia. Siempre nos acompaña el doctor Nelson Joaquín. Entonces, agradecerte. Tenemos otra conferencia en este momento. Entonces, cualquier inquietud para las personas que están en sala, pueden conectarse con el doctor William en su correo y él amablemente pues les va a poder contestar. Ya, pues si gustas, William, un comentario de despedida. Gracias, sí. Sí, Rosita. La cultura del dato es compleja. Yo la llamo, de hecho, creo que te lo he comentado, es la cultura del dato. Registrar es difícil, a veces analizarlo más difícil, pero lo importante de esto es que hay que hacerlo. O sea, tratar de buscar la manera que se facilite el registro de información. Hemos identificado estrategias que en algunas ocasiones han funcionado
y de 10 personas o 10 productores, al final terminamos con uno que sigue empleando la información. Pero es una tarea que hay que hacer todos los días, buscar herramientas que faciliten esa toma de información. Y finalmente, ahí dejo mi correo, mi WhatsApp, si me pueden escribir. Eso sí, siempre escribir hasta las 4:30 o 5 de la tarde, porque de ahí para allá me dedico a mis chiquiticos, o trato de dedicarme todo el tiempo a mis chiquiticos. Entonces, con gusto trataré de atender sus preguntas. Continuaremos conectados. Vamos a ver las siguientes presentaciones y muchas gracias por el espacio. Gracias, William. Si quieres en el chat, nos recuerdas tu correo para que las personas lo tengan a la mano. Perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con nuestra segunda conferencia. Por ahí ya vi conectado al doctor Celis. ¿Me confirma, doctor Celis, si me está escuchando bien? Sí, señora, la estoy escuchando bien. Bueno, doctor